Muy buenas tardes nuestros amigos internautas que esta tarde se conectan nuevamente y nos dan seguimiento a Mundos Alternos Digitales, la editorial que pone y hace realidad los sueños y las letras. En este día queremos agradecerles por nuevamente conectarse, confiar en nuestro trabajo y también queremos darle la bienvenida, una muy cordial bienvenida a la doctora Sandra Ruiz, que nos acompaña este día y que vamos a hablar de un tema muy genial, muy a la vanguardia, muy bueno, que está entre nosotros, pero que tal vez no nos hemos dado cuenta y que en algún momento tuvimos una charla con Sandra y me llamó mucho la atención esto y dije, wow, no, tenemos que llevarle al podcast y tenemos que traerlo acá porque en realidad es muy interesante y no podemos dejar pasar esto. Y está acá, así es que se nos hizo realidad con el segundo episodio de nuestro podcast. Estamos ya con la doctora Sandra, que nos va a hablar un poco de los ejes temáticos que ella tiene. Y vamos primero a darle la palabra a la doctora Sandra y luego voy a dar una breve introducción de lo que ella nos va a hablar y le vamos a dar nuevamente la palabra a ella. Sandra, por favor. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, me gustaría decir que yo soy PhD por la Universidad de Valencia, donde nací y llevo 10 años viviendo en Ibarra y soy profesora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Genial, muy bien, bienvenida, estimada Sandra. Donde se encuentren ustedes, vamos a brindarle un fuerte aplauso y la bienvenida como ecuatorianos a, a Sandra. Y qué chévere tenerle acá con todo el nivel intelectual y formación que ella nos trae y su trayectoria. Vamos a disfrutar hoy día de su presencia y de todas las cosas que nos va a hablar. Les puedo comentar que durante los años 90 el mundo vivió lo que se llamó la década del cerebro, un periodo en el que la investigación neurológica se impulsó como nunca antes. Y aunque ese avance empezó desde una mirada médica y biológica, con el paso de los años, el enfoque se amplió. Ya no se trata solo de neuronas, ¿ya? Y neuroimagen, sino del contexto, la cultura, la sociedad y la manera que vivimos y pensamos. De esto Sandra nos va a explicar muchas cosas más, pero aquí viene lo sorprendente. Hoy la neurociencia ya no pertenece únicamente al laboratorio o al hospital. Está entrado en terrenos que antes parecían ciencia ficción. ¿Quién no ha visto Marvel, no? El derecho, la ética, la privacidad mental y hasta dispositivos que se venden como tecnología para relajarte o mejorar tu mente. En este episodio vamos a recorrer casos reales, casos que Sandra nos va a hablar un poco, desmontar mitos populares sobre el cerebro, entender el nacimiento del neuroderecho y preguntas algo fundamental. ¿La mente humana necesita protección legal? Ojo, suena la campana. Nuevamente vuelvo a preguntar. ¿La mente humana necesita protección legal? Voy a tener que hablar esto con mi abogado. Quédate conmigo, por lo que vamos a ver este momento con claridad. Sandra nos va a explicar muchas cosas. Estimada Sandra, te damos la palabra. Por favor, como diría mi profesor de literatura, por favor, nútrenos de conocimiento. Bueno, pues con esta entrada tan estupenda que has hecho, la verdad es que me la has facilitado muchísimo y de eso se trata. Cuando entras en estos temas, pues es como, a ver, esto han sido pues los clásicos, ¿no? Desde este señor que se suponía que podía viajar en el tiempo a través de una máquina, los universos paralelos, los superhéroes de los cómics que todos nos hemos, bueno, pues, criado con ellos, las películas, y ahora resulta que parece que no se va a quedar solamente en la ciencia ficción, sino que es ciencia de verdad la que tenemos justo aquí al lado. Y como muy bien has dicho, otra de las cuestiones no solamente es que haya pasado de la ciencia ficción a la realidad, sino que ha pasado de la ciencia a ámbitos que no imaginábamos que podían encontrarse con estas disciplinas. Es decir, si pensamos, por ejemplo, un clásico.
de los clásicos, que además hace poco sacaron una película en un remake, Frankenstein, pues siempre nos sorprendía, ¿no? Ese monstruo con esas características y ese señor, el querer dar vida a través de la ciencia, ¿no? Esa aspiración del científico a controlarlo todo. Pues ahora parece que la limitación que quedaba parece, vamos a ver si sí o si no, parece que se ha superado y es el de la mente. ¿Quién no quisiera a veces decir cómo me gustaría poder entrar en esa mente, ¿no? Y saber qué es lo que estás pensando o que sepas qué es lo que yo estoy pensando? Series de televisión, por ejemplo, hace unos años, bueno, pues no sé si alguien recuerda, yo sí recuerdo en España que hubo una serie que nos fascinó, que eran pues unos policías detectives que a través de los gestos podían interpretar lo que las personas estaban pensando. Pero es que ahora ya no solamente es el lenguaje verbal o el lenguaje corporal, sino que se supone, y esto siempre tiene que estar muy entre comillas, que vamos a poder, como decía la canción de Alan Parsons, de Eye in the Sky, que puedo leer tu mente. ¿De verdad puedo leer tu mente? ¿De verdad puedes leer mi mente? Interesante, ¿no? Muy interesante lo que nos mencionas. Yo quisiera preguntarte algo aquí, Sandra. Eh, ¿Hasta qué punto nuestras emociones y el contexto social pueden generar síntomas físicos reales? Como de pronto para Bueno, explicarles un poco a nuestros cibernautas. pues lo que muchas veces hemos dudado parece ser que es cierto y ahora tenemos pues explicaciones racionales, científicas, que nos dan mucha tranquilidad. Por ejemplo, Susan O'Sullivan, que es una experta en neurociencia, en la obra más conocida que se llama Todo está en tu cerebro, aborda una serie de casos que ella ha vivido como experta en la clínica en la que desempeña sus funciones y realmente son casos que en otro momento de la historia pues hubiera supuesto internar a una persona en un centro psiquiátrico o haberla maltratado o haberla dejado de lado por rara, por demoníaca, por posesa incluso, pero tiene explicación. De hecho, el libro arranca con la experiencia que tuvo ella cuando todavía era estudiante residente de un señor que se acerca a la consulta y le dice, mire, yo estoy preocupado porque cada X tiempo a lo largo del día se me erizan los vellos del brazo. Y ella dice, oiga, ¿y para esto viene? Y el señor le Ya. insiste. Entonces, ella llega un momento en que va a su jefe superior y le dice, mira, tengo este paciente, yo no sé, o sea, no entiendo a qué viene. Y dice que fue la lección más grande que le dio porque le dijo, tómale una prueba, se le hace la prueba y este señor tenía un pequeñísimo tumor en la corteza cerebral que justamente rozaba, cuando depende de qué movimientos hacía, rozaba la zona que da la orden de que el vello se erice. Si este médico no le hubiera dicho, hazle la prueba y hubieran investigado a través de neuroimagen su cerebro, podría haber desarrollado un tumor que a lo mejor a larga hubiera provocado daños importantes e incluso su muerte. Algo que en apariencia no tiene sentido, pues ahí está la razón. La neurociencia ha avanzado y puede dar explicaciones científicas e incluso salvar vidas como en este caso. Genial, se me erizaron los vellos, Sandra, con tu respuesta y con lo que nos comentas. Genial. Sandra, yo me pregunto acá, ¿por qué los casos clínicos reales? Estaba leyendo un poco tu trabajo y hablabas un poco de esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué los casos clínicos reales nos muestran que el cerebro no siempre funciona como creemos, ¿no? A veces tenemos una creencia, a veces un poco pegada a lo que nos han dicho tradicionalmente o a los miedos que nos han puesto, pero tú como experta en este tema, ¿nos podrías un poco comentar, por favor? Pues esto que nombras son los mitos. Durante muchísimo tiempo hemos creído que gastamos solamente el 10% de nuestro cerebro, cuando no es cierto. Cuando estamos concentrados, nuestro cerebro está trabajando al tope. Por eso necesitamos nutrirnos bien, porque curiosamente el órgano que más energía consume es nuestro cerebro. Muchas veces pensamos que los músculos, cuando estamos ejercitando en el gimnasio, pues nuestro cerebro también necesita combustible porque si no, ahí es cuando nos encontramos con que no podemos soportar esos esfuerzos tan prolongados porque no es cierto, insisto, en que gastemos el 10%, utilizamos muchos más. Otro mito que podemos comentar aquí, el de los hemisferios.
No es que uno sea dominante para lo abstracto, las matemáticas, los números, y lo otro sea para las letras, lo delicado, la pintura. Ambos están conectados. Y además se han dado casos en los que se han extirpado zonas importantes del cerebro y otras áreas, sin moverse, sin desplazarse, han como asimilado esa capacidad. De manera que una persona que a lo mejor ha tenido un accidente cerebrovascular, se le ha intervenido quirúrgicamente, se ha extirpado parte de la masa encefálica, no deja de tener ciertas actividades porque el cerebro lo que hace es como crear esas nuevas conexiones y sustituir. Y entonces puede, dentro de sus posibilidades, continuar una vida normal. De hecho, hay un caso, David Eagleman, en una de sus últimas obras, narra el caso de un pequeño al que se le extirpó casi todo el cerebro con 6 años y bueno, pues ahí lo tienes, haciendo vida normal. Genial. Lo que me quedé pensando, y me salgo un poco de, de acá, de lo que yo tenía preparado. Claro, o sea, cuando yo era muchacho, recuerdo mi profesor de filosofía nos decía que solo nuestro cerebro o nosotros lo utilizamos apenas el 10%. Y claro, vivimos convencidos de eso, realmente habíamos vivido convencidos. Y recuerdo incluso, nuestro profesor nos decía, si tan solo utilizaran un porcentajecito más alto que ese, demostrarían mucho más. Y me quedo con eso, ¿no? Me quedo con esa parte porque en realidad uno pensaría que apenas utiliza el 10%. Entonces, wow, me he quedado con esa interrogante. De pronto nos podrías hablar un poquito más de esta parte porque creo que las personas que nos observan también de pronto tendrían la misma interrogante de cómo es esta partecita. O sea, ¿cómo podríamos entender esto de que el cerebro funciona a un 100% o funciona a un porcentaje o botando el mito que no es apenas el 10%? Pues es muy interesante y muy necesario porque una de las cosas que el cerebro necesita es que lo dejemos trabajar. Otro mito, no somos multitask, no somos multitarea, no es cierto. Lo que pasa es que el cerebro lo que hace es bajar cuando queremos hacer dos cosas al mismo tiempo. Pues, por ejemplo, conducir o cocinar o leer un texto y contestar al teléfono o estar viendo la televisión y responder a un WhatsApp. No somos multitarea. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo que hace es bajar, por una parte, la capacidad de atención para optar a poder atender la otra. Por eso muchas veces nos equivocamos. En realidad deberíamos estar concentrados en lo que hacemos. Es decir, si yo estoy enviando un WhatsApp, tengo que enviar un WhatsApp, no estar cruzando la calle mientras envío un WhatsApp. Me tengo que apartar y dedicarle atención a ese WhatsApp. Si yo estoy leyendo, necesito estar leyendo. No necesito, no puedo decir, bueno, yo estoy leyendo, pero sí puedo estar escuchando al profesor o sí puedo estar en la sala de embarque de un avión mientras estoy escuchando un podcast. Tienes que estar pendiente, si es que se ha producido ya el inicio del embarque, tu cerebro te va a pedir, para no perderte, que estés pendiente de lo que haces. No significa que desconectes de todo, sino que prestes atención en ese sentido y no fuerces a tu cerebro a querer hacer más de lo que se puede. El cerebro es maravilloso. Se hizo un experimento hace unos años donde se estudió cómo los conductores de taxi en Inglaterra, hay unas zonas en Inglaterra que son complicadísimas. Entonces, para sacarse una licencia de taxi en algunos barrios de Londres necesitan 2 años. 2 años porque aprenderse aquellas calles es casi misión imposible. ¿Qué se dieron cuenta? De que había una zona del cerebro que se desarrolla mucho más para poder retener esa información. Curiosidad de ese 10%, que ya digo que no es un 10%, esa zona que se desarrollaba más, cuando ellos se jubilaban, físicamente se reducía de tamaño. ¿Por qué? Porque era como un armario elástico. No necesito esa información, entonces puedo recuperar otra vez la zona física que durante tanto tiempo sí necesité que fuera más grande para poder conocer todo ese enjambre de calles. Pero eso del 10% a ver, puede ser cuando estamos distraídos. Y otra curiosidad también de cuándo trabaja más el cerebro, cuando estamos durmiendo. Ahí es cuando más activo está. ¿Por qué? Porque la ¿Ya? parte consciente baja y entonces digamos que ahí es cuando la maquinaria dice,
ahora que está callado o está callada, entre comillas, ahora es cuando me voy a poner a trabajar en lo que necesito recuperarme del día, recuperarme de toda la actividad para mañana no usar ese 10, sino usar muchísimo más de la capacidad que tiene el cerebro. Genial. ¿De qué me hace una interrogante aquí, Sandra? Tú mencionaste algo y les he escuchado yo a muchas, no quiero ser sexista, ¿no? Ojo, acá para nada en la editorial manejamos esas cosas, pero lo aclaro por si acaso, ¿no? He escuchado en el vulgo común cuando de pronto las mujeres dicen, o de pronto una persona dice, es que las mujeres son multitareas, o una misma mujer menciona, dice, es que nosotros somos multitareas y hacemos varias cosas a la vez. Esto entonces se convierte en una falsedad dicha en frente a esta situación. Sí, ¿no? Totalmente. Otro mito que hay que desmontar, no es cierto. Tampoco influye el tamaño del cerebro. No es cierto que las mujeres seamos multitarea. Esto es una construcción social que es muy diferente. Hay que tener mucho cuidado entre lo biológico y lo cultural. Y esto Ya. es cultural. Esto no viene dado ya de serie por el propio cerebro. Viene porque se nos educa así. Y es un problema, porque esto lo que nos provoca, y te hablo como mujer, lo que nos provoca es tensión, cansancio, irritabilidad, porque se nos exige más lo que podemos hacer. Y no es cierto. Otro mito que hay que derribar. Las mujeres no somos multitarea. Igual que los hombres necesitamos dejar a nuestro cerebro que sea el que tome la iniciativa de decir, a esto es a lo que voy a dedicar atención. Esto, como por puntualizar un poco, Sandra, de lo que estábamos hablando de los mitos, hicimos una breve introducción de todo, ¿no? Pero como que hemos enfocado mucho más en los mitos. Me surge la inquietud y conversaba estos días con un amigo y decíamos, ¿de dónde nacen estos mitos? Y nos decíamos, ¿será que nace de la ignorancia, del marketing o necesidad para crear respuestas rápidas? Claro, de todo un poco. Nosotros ahora ignoramos muchísimas cosas. De aquí 20, 30, 100 años, pues lo más seguro es que haya cosas que estén clarísimas y digan, ¿cómo a principios del siglo XXI no sabían? Bueno, pues no, pues hay cosas que no sabemos. Claro. El avance de la neuroimagen sí nos ha permitido descubrir y derribar pues, estos conceptos erróneos, muchas veces no han sido malintencionados, sino que, volviendo al cerebro, necesitamos entender. Rodrigo Panyin, que es es un neurocientífico fantástico, acaba de sacar un artículo ahora no hace mucho que dice, el cerebro realmente lo que necesita es poder entender, más que recordar y lo que necesita es recomponer. Entonces, el que nos falten datos, lo que hacemos es reconstruir, porque lo que necesitamos es anticiparnos, al cerebro no le gusta lo desconocido. Es muy probable que, como dice Lisa Feldman Barrett y los científicos en general señalan, que nuestro cerebro lo que ha hecho ha sido durante millones de años programarnos para la supervivencia. Esto es lo que a nadie le gustaría ahora es que le entrara un tigre o un diente de sable porque no lo esperamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Nuestro cerebro a lo que nos ha educado es a la tranquilidad, a la monotonía de que no me va a salir una bestia y se me va a comer. Entonces, lo que no entendemos, queremos cubrir esas lagunas de desconocimiento porque al cerebro no le gusta lo desconocido. Lo desconocido le supone una amenaza. Cuando no tenemos información suficiente, la cultura, los ritos, los mitos, las costumbres, la ética, la moral, todo esto influye a donde no llega la respuesta de la biología, cubrimos a través de esas respuestas que en principio nos dan tranquilidad hasta que se derrumban las estructuras científicas antiguas, entran nuevas y nos dicen, miren, no, no hay un cerebro que se distinga de un hombre o de una mujer. El tamaño del cerebro no importa para la inteligencia. Se puede vivir sin ciertas zonas del cerebro. ¿Por qué? Porque vamos avanzando y vamos descubriendo errores que vamos rectificando. Sandra, por cuestiones de tiempo, em,
quisiera cerrar pronto esta conversación, que me parece genial, ¿no? Y quisiéramos tener mucho más tiempo para seguir conversando en cuanto a esta idea. Pero yo hacía énfasis acá cuando presentaba, decía, la mente humana necesita protección legal. Y repetía, ¿no? La protección humana necesita protección legal. En base a esto de acá, yo quisiera preguntarte algo. Tú hablabas algo de neuroderecho y detección de mentiras, ¿no? Quisiera de pronto que nos expliques un poco, basándonos en esta pregunta, ¿qué es el neuroderecho y por qué está apareciendo ahora? Primera pregunta, de pronto nos puedes ayudar con eso, Sandra. Pues mira, el neuroderecho es una disciplina que surge en los años 90 del siglo XX, cuando en derecho civil se dan cuenta de que hay personas que dicen que han tenido un accidente y la cuestión es cómo valorar el daño mental, emocional, porque si una persona tiene una fractura, pues se puede tener una radiografía y decir, sí, aquí el hueso todavía está roto. Pero si yo te digo que estoy muy deprimida, que no puedo salir de casa, que tengo miedo, que me da ataques de ansiedad, que no puedo salir a la calle, que ¿cómo mides y sabes si yo realmente estoy tan deprimida? O entonces de esto se dan cuenta en el ámbito de civil y ayudan, hay una llamada por parte del derecho a los psicólogos, les dicen tenéis que ayudarnos a hacer valoraciones para saber si estas personas realmente presentan estos perfiles o están abusando de los seguros, porque el problema era que estaban sacando dinero de los seguros diciendo que todavía no podían incorporarse a trabajar. De aquí va a pasar a inicios del siglo XXI al ámbito del derecho penal, donde vamos a intentar, como muy bien has dicho, saber si una persona tenía esa intención o no, si es culpable o no. Ya no es el detector de mentiras, hay otras aplicaciones y la idea, en principio, es poder, a través de la neuroimagen, saber de la actividad cerebral y si esa actividad tiene algún motivo que ha provocado que la persona haya cometido un delito o puede reincidir. Lo que tú nos comentas, podríamos decir que sí es posible saber si alguien miente, ¿no? Con la ayuda de la neurociencia o no. Puede, pero es muy difícil y eso hay que tener Ya, mucho cuidado porque la mente no se puede leer. Es decir, sí ya. se han dado estudios que han demostrado que puede haber un daño en la amígdala y que hay una correlación con ciertos patrones de comportamiento. Pero hasta ahora lo que los neurocientíficos siempre dicen es que la mente no se puede leer. Es decir, la privacidad, esto que comentabas, la privacidad, la mente no se puede leer, lo que se puede es interpretar ciertas emociones en ciertas áreas, ciertas respuestas que pueden indicar, pero no necesariamente. Sí podemos saber, pues, por ejemplo, el córtex prefrontal, lo que hay detrás de nuestra frente, ¿no? Sabemos que es un área con una serie de funciones muy específicas. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, sopesando si es correcto o no, en una persona con un córtex prefrontal sano no hay ningún problema y se puede ver esa actividad. En personas que tienen algún daño, puede que su conducta puede, y digo se puede porque hay que tener mucho cuidado, porque si no lo que vamos a incurrir es en una actitud cerebrocentrista. Esto es, vamos a decir, ¿tiene un daño cerebral? Delincuente. Y no necesariamente es así. La mente hasta ahora, y esperemos que sea siempre así, no se puede leer, pero sí hemos de proteger, por eso los neuroderechos, esa privacidad para que estos aparatos, como por ejemplo lo que comentabas al principio, estos dispositivos o estos audífonos que miden la actividad cerebral, no leen el pensamiento. Si miden nuestra actividad cerebral, eso es lo que hay que proteger. Y ya tenemos una sentencia en Chile donde se dijo que sí, que los usuarios que utilizan estos dispositivos tienen derecho a impedir que las empresas, sin su consentimiento, vendan y compren esos datos de actividad cerebral. Muy bien, muchas gracias. Estimada Sandra, quiero agradecerte primero tú nos comentas que es bastante interesante, ¿no? Pero vamos a dejarles con la inquietud a nuestros cibernautas, porque en realidad queremos que lean la producción que está trabajando Sandra, nuestra PhD Sandra, que está trabajando en algunos tomos sobre esta temática que es bastante interesante
y que en realidad a nosotros nos ha llamado mucho la atención, nos ha llamado mucho la atención, nos ha puesto un semáforo ahí en el, a ver, pensemos en lo que están trabajando por acá también. Así es que queremos primero desearte el éxito, todo el éxito posible, y queremos decirte que también cuentas con nosotros como editorial para el proyecto que estás emprendiendo y que no nos vamos a quedar tranquilos hasta que veamos el texto por acá, nuestro primer tomo, y podamos sortear algunos ejemplares a nuestros cibernautas y podamos hacerles llegar y decir, miren, Sandra, ¿se acuerdan cuando nos dijo tal cosa? Y aquí está, pueden leerlo, pueden revisar y podemos de pronto armar algún otro debate en donde eh, podamos también escuchar otros puntos de vista, ¿no? Así es que Sandra, nos parece genial tu proyecto, nos parece muy bueno, muy bonito, que está a la vanguardia tu tema, que tal vez muchos dirían derecho, no, derecho, pero en realidad debo comentarles que he leído la propuesta y he revisado mucho la propuesta de Sandra y es muy buena, es muy buena. Y hablar de estos temas en la actualidad es muy importante porque solo de eso sabemos nosotros también cómo actuar frente a ciertas cosas también. Por ejemplo, el hecho de que esto se puede utilizar en un juicio, en la vida cotidiana. O sea, ¿hasta qué punto yo podría manipular ciertas cosas de estas, ¿no? Imagino que en derecho un especialista me va a decir ciertas cosas, pero ¿hasta qué punto puedo manipular esto frente a una situación en la que de pronto un cliente se encuentre, ¿no? En la situación en derecho que haga alguna persona. Entonces, sería de ver, ¿no? Cómo, hasta qué punto lo pueden manipular, hasta qué punto lo pueden llevar y cómo lo manejan todas las personas que están trabajando en este medio de acá. Así es que nos parece muy bueno, te deseamos muchos éxitos y esperamos ya que con mucha ansiedad que dentro de muy poco tiempo nosotros podamos tener el, el- el- el primer ejemplar, los ejemplares, y podamos incluso eh, nuevamente hacer de pronto una presentación acá de tu trabajo y puedas decir, miren, acá está el libro y acá está el trabajo que hemos hecho durante algún tiempo. Sabemos, Sandra, que el trabajo de escribir, de investigar, es un trabajo muy fuerte, es muy pesado. Eh, a veces tenemos que manejar nuestra cátedra, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras tantas y tantas responsabilidades, pero cuando tenemos la vocación de investigar, de escribir, lo hacemos. Así es que quisiera darte un espacio final para ver si de pronto tú quieres darles algún mensaje final a nuestros cibernautas y de pronto hacer nuestro cierre de este episodio. Pues muchas gracias. Yo lo que les diría es que se animen. La filosofía parte del asombro y es una capacidad innata. Y el cerebro sigue, a pesar de los miles de años que tiene, millones de años que tenemos sobre la faz de la Tierra, sigue siendo un misterio encantador. Y espero que, bueno, esta obra salga y que provoque asombro para poder asomarse, pues algo que nos acompañe, que tenemos con nosotros 24/7 y que muchas veces no nos acordamos. Muy bien, muchas gracias, estimada doctora Sandra Ruiz. Ella es de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Le agradecemos mucho por habernos abierto un espacio en su agenda y le esperamos con los brazos abiertos para nuestra próxima reunión. Así es que desde ya le comprometemos a que vaya a estar por acá ya con su, su libro intelectual. Así es que le deseamos todo el éxito. Y decirles a ustedes, estimados cibernautas, estimados seguidores, que en nuestra descripción vamos a dejar igual un concurso abierto a quienes nos ayuden todavía replicando nuestros enlaces y vamos a dejar algunas promociones para que ustedes puedan
observar y puedan hacerse acreedores. La próxima reunión que nosotros hagamos del próximo episodio lo vamos a hacer en vivo y vamos a hacer aquí el sorteo de quienes se hagan acreedores de estos de acá. Les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho y siempre Editorial Mundos Alternos Digitales está abierto a todas las ideas que ustedes tengan y que podamos construir conocimiento. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que les vaya muy bien.